funciona. Sí. Hay música, ¿no? Sí. Esperamos un minutito, a ver. Sí, es o menos un minuto. Hombre, los viajes de Gulliver. ¿Qué es que voy a hablar de él? Ahora, está publicado en 1726. Te va a sorprender. Tan antiguo. Hostia, yo pensaba que era del 19. No. Ostras, pues si estoy con la pregunta de que me juego el millón al 50%, vamos, yo hubiera dicho 19 completamente. ¿Qué va, qué va? La primera edición... Uy, la primera edición es de 1726. Es que habla, cuando va con los liliputienses, habla de las mujeres. Y luego cuando va a la putia, lo voy a apuntar porque siempre se me olvida. La putienses. Vale, empezamos entonces. Venga. Buenas tardes. Bienvenidos de nuevo al ciclo de conferencias del Tercio de Sicilia en Donostia San Sebastián, que conmemora aquella primera presencia de nuestro regimiento en 1719. Una efeméride alrededor de la cual se han organizado una serie de actos. Comenzó con aquella magnífica conferencia, apertura del ciclo de conferencias en el Museo San Telmo, en la que el doctor Rilova y el duque de Alba estuvieron hablando. Poco después hubo un preestreno en el acuartelamiento Loyola de una película de la época en la que está ambientada todo este evento, el preestreno de Cambio de Reinas. Más tarde hubo otra conferencia, aquí mismo, a cargo del comandante Segura, sobre la poliocértica, lo que es las formas del asedio en el siglo XVIII a las ciudades fuertes, como fue el caso de nuestra ciudad de Donosti. Y hoy nos encontramos con Ana Galdós Montfort. No se preocupe, son cosas que pasan. Si tienen más teléfonos para poner en silencio, a todos nos ocurre. Ana Galdós Montfort es licenciada en Historia por la Universidad del País Vasco, diploma en Estudios Avanzados en Didáctica de las Ciencias Sociales y del Patrimonio por la Universidad de Barcelona. Ha sido también galardonada con varias becas de investigación histórica. Digamos que si hay una exposición y alguien tiene que montarla, generalmente los créditos llevarán su nombre, porque es la especialista que sabe juntar el discurso histórico con las imágenes y con el mensaje que queremos, o que el que hace la exposición, el mensaje que quiere lanzar. Generalmente trabaja por toda la provincia, muy relacionada también con la Universidad del País Vasco para realizar diferentes trabajos, donde desarrolla toda su vida profesional, asesorando, elaborando diferentes proyectos y redactando contenidos de carácter histórico. Entre sus muchas publicaciones, tiene 5 libros importantes. Quizás los títulos más conocidos o más reseñables por la temática que tratan podrían ser Dionisio Gabilondo, Una vida de esfuerzo y prosperidad; Los Olazábal, un ejemplo de surgimiento, persistencia y transformación de las élites locales; o, para mí, el que más me gustó, que es el de Irún en el siglo XVI, una interpretación de su historia a través de sus fondos del catálogo documental. La conferencia de esta tarde, más allá del hogar, los ambientes de actuación de la mujer guipuzcoana en el siglo XVIII, es una de las múltiples facetas que alrededor de esta efeméride estamos conmemorando. Se están tocando muchos palos, puesto que alrededor de esta fecha de 1719 hay un contexto histórico con muchas situaciones, muchos contextos locales, nacionales, y poco a poco en todo este ciclo de conferencias pues se van a ir tratando.
Simplemente me gustaría recordarles, para emplazarles más bien para el día 4 y el día 5, si quieren. El día 4 habrá una conferencia en el Acuartelamiento Loyola sobre la comida en el siglo XVIII. Incluye degustación. No es el gancho que quiero lanzarles, pero queda ahí para que lo sepan. Y el día 5, aquí en el Coldo Michelena, Margarita Serna nos hablará sobre los peculiares sistemas jurídicos que había en el siglo XVIII, relacionados también con Guipúzcoa, su foralidad, etcétera, etcétera, etcétera. Sin más, les dejo con Ana Galdós. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Miguel Ángel, por la presentación. Muchas gracias a todos ustedes por asistir a esta conferencia y, por supuesto, muchísimas gracias al Tercio Viejo de Sicilia por haberme invitado a dar esta conferencia sobre las mujeres. Antes de empezar la conferencia, me gustaría decir que va a ir acompañada de este PowerPoint. He seleccionado una serie de cuadros, pinturas y grabados, son todos del siglo XVIII. Aunque yo me voy a centrar en la mujer guipuzcoana, estos cuadros evidentemente no hablan de la mujer guipuzcoana, pero sí que retratan la vida cotidiana de esas mujeres, y por eso las he seleccionado, porque creo que transmiten la idea que quiero comunicar. A ver si ya funciona. Cuando pensamos en el pasado, y sobre todo cuando pensamos en la mujer del pasado, tendemos a imaginarla siempre en el mundo del hogar, ¿no? Siempre como esposa, como madre, la persona que cuida de la casa, la persona que cuida de sus hijos. Y efectivamente eso era una realidad, ¿no? La mujer tenía un papel muy importante dentro del hogar, pero además del hogar realizaba muchas otras actividades. Este es un grabado de la época, es un grabado italiano en el que aparece el cronograma de una mujer en su hogar, ¿no? Las diferentes tareas que tenía que cumplir a lo largo de un día. Pues desde que se levanta, cómo se tiene que preparar, cómo tiene que despedir a su marido, dedicarse a la limpieza del hogar, toda una serie de funciones, cuidar a su hijo, lavar la ropa. Bueno, esto era así, ¿no? Pero había muchas otras cosas, y de eso es de lo que quiero hablar. La mujer, además en el hogar, la vemos en la vida económica de la localidad, la vemos trabajando en diferentes campos, la vemos también en la vida educativa. La mujer ha formado a otras niñas. También la vemos en la vida religiosa. El mundo del convento tiene una gran importancia en el siglo XVIII, y en siglos anteriores también. La vemos en los desórdenes vecinales, cuando había problemas en cualquier situación, por problemas sociales, problemas económicos. La mujer participa también de esos desórdenes, ¿no? Está en las revueltas populares. Y, por supuesto, también la vemos en las transgresiones de la moral de la época. En una sociedad con unas fuertes tradiciones y con muchísimas costumbres, la mujer no siempre estaba de acuerdo con esas tradiciones y esas costumbres, y trataba de escapar de ellas utilizando las estrategias que tenía a mano. Antes de hablar de los diferentes ámbitos en los que podemos encontrar a la mujer en el siglo XVIII, sí me gustaría hablar sobre dos factores muy importantes que hablan de la sociedad de ese momento, ¿no? En el siglo XVIII la sociedad es una sociedad muy jerarquizada, y cuando hablamos de mujer no podemos englobar a todas las mujeres, o sea, pensar que todas las mujeres serán iguales, porque va a depender muchísimo de su condición social. No es lo mismo una mujer rica que una mujer pobre. Tampoco va a ser lo mismo una mujer que venga de la ciudad que una mujer que venga del campo. Y tampoco es lo mismo una mujer ilustrada que una mujer analfabeta. Sus ámbitos de actuación van a ser muy diferentes. Algunas mujeres van a tener la opción de elegir, y otras mujeres no les va a quedar otro remedio que actuar de una determinada forma y en un ámbito concreto. Y otro aspecto muy importante del que va a depender la mujer es su relación con respecto a un hombre. En el siglo XVIII, en siglos anteriores, la mujer va a estar subordinada al hombre. Va a depender de las decisiones que tome el hombre para que ella pueda actuar de una determinada forma.
en esa época siempre a la mujer se le va a reconocer como hija de, esposa de, viuda de. Siempre va a ir acompañada del nombre de un hombre. Pero a pesar de esa subordinación que existía en la época, también existían voces discrepantes. Voces que no consideraban a la mujer como un elemento subordinado, ¿no? Y en el siglo XVIII, a principios del siglo XVIII, se abre todo un debate de diferentes intelectuales que cuestionan esa forma de pensar. Y en España en concreto aparece un clérigo, que es Feijóo, y él habla, en 1726 publica una serie de discursos, unos libros, porque él defiende, lo que quiere es desmitificar muchos errores que tenía la gente en esa época, ¿no? Y para él, uno de los errores de esa época es pensar que la mujer era intelectualmente inferior al hombre. Y escribe un libro, un discurso, que lo titula En defensa de las mujeres. Y esto lo publica en 1726. He puesto aquí algunos ejemplos de algunas frases que escribió él, que están en ese libro. Bueno, por mencionar, hombres fueron los que escribieron esos libros en que se condena por muy inferior el entendimiento de las mujeres. Si mujeres los hubieran escrito, nosotros quedaríamos debajo. Estos discursos contra las mujeres son de hombres superficiales. Ven que por lo común no saben sino aquellos oficios caseros a que están destinadas y de aquí infieren que no son capaces de otra cosa. Es decir, como las asocian al mundo del hogar, consideran que ya fuera de ese hogar no son capaces de nada. Y él cuestiona esto y defiende que si las mujeres tuvieran la posibilidad de educarse, podrían tener acceso a otros ámbitos. Y él también defiende pero mi empeño no es persuadir la ventaja de la mujer frente al hombre, sino la igualdad. En España estaba Feijóo, además de otros intelectuales, pero este debate que cuestionaba que la mujer no era intelectualmente inferior se daba a nivel de toda Europa. Y aparecían una serie de grabados en la época. Este es un grabado francés en el que se cuestiona quién lleva los pantalones en el hogar, ¿no? ¿Es el hombre? ¿Es la mujer? Y luego, por hacer referencia a una obra que todos nosotros conocemos, ¿no? Los viajes de Gulliver, este libro. Bueno, esta es la única imagen que no se corresponde al siglo XVIII porque es actual, en una edición de ahora. Pero el libro se publicó en 1726. Y el libro que ha llegado a nosotros como una obra infantil, ¿no? Sobre todo está destinada a niños. El autor, que es Jonathan Swift, era un político y un escritor irlandés, y él era una persona muy crítica con su sociedad. Y cuando escribió este libro, lo escribió dirigido a los adultos. Y él lo que criticaba aquí, criticaba los libros de viajes y también criticaba pues, a la sociedad de su momento. Y habla de las mujeres. Y cuando habla de las mujeres se ve ese debate interno que existía sobre la educación, ¿no? Sobre el derecho de las mujeres, si pudieran tener acceso a la educación, pues tendrían muchas más posibilidades. Y por citar lo que menciona él sobre las mujeres, todos habremos oído hablar de cuando Gulliver va a las tierras de los liliputienses, ¿no? Pues ahí menciona: tampoco observé diferencia alguna en su educación debida a la división de sexos, solo que los ejercicios físicos de las chicas no eran tan fuertes y se les daban algunas normas relacionadas con la vida doméstica, y se les exigía una formación cultural inferior, porque son partidarios, entre la gente de rango, de que la mujer sea una compañera razonable y agradable, ya que no puede mantenerse siempre joven. O sea, aquí yo estaba hablando, bueno, pues educación sí, pero hasta cierto punto que luego puede tomar sus decisiones, ¿no? Pero luego, cuando Gulliver se va a la tierra de Laput y ahí se encuentra con los laputienses, habla de nuevo de otro tipo de mujer. Y dice: las mujeres de la isla poseen una vivacidad desbordante, desprecian a sus maridos y estiman mucho a los extraños, de los que siempre hay un número considerable en la corte llegados de tierra firme, bien para asuntos de sus ciudades y pueblos, bien para asuntos privados, pero se les desprecia grandemente porque no poseen sus cualidades intelectuales. Estas mujeres, bueno, pues tenían otra forma de pensar, ¿no? Entonces ya se ve que en este libro
ya se ve el trasfondo que había en el debate sobre la educación de las mujeres, sobre la forma de pensar. Y dentro de ese contexto, ¿no?, de esa mentalidad de la época, pues ya voy a entrar a hablar sobre los diferentes ámbitos en los que nos encontramos a la mujer. He dicho al principio que el ámbito principal donde la vemos y en el ámbito que solemos relacionar a la mujer es el ámbito del hogar. Y ahí, bueno, pues desempeña diferentes roles, ¿no?, como en la familia. Más que hogar, pues podríamos hablar de familia. Y dentro de la familia, pues la mujer desempeña diferentes roles y tiene diferentes actitudes, ¿no? El primer rol que desempeña la mujer, ya, desde el momento que nace, es el de hija. Y como hija, bueno, en la familia, la persona que mayor poder tiene y la persona que toma todas las decisiones es el padre. Y la hija debe acatar todas las decisiones que toma el padre. Y una de las principales decisiones que toma el padre es el contrato matrimonial, bueno, el matrimonio, ¿no? Aquí, bueno, he seleccionado estas imágenes porque, bueno, esta imagen, esta pintura, es de Mariana, bueno, supongo ya algunos ya la reconocerán, Mariana Victoria de Borbón y Farnesio. Esta imagen, bueno, representa lo que era la época, no lo que era la hija, cómo se utilizaba la hija como moneda de cambio. Ella, bueno, hija de Felipe V. Bueno, no voy a profundizar mucho porque ya Miguel Ángel también ha mencionado la película de ¿cómo se titula? Cambio de reinas. En Cambio de reinas se ve este contrato matrimonial, ¿no? Pero en Mariana de Victoria, bueno, ella tiene 4 años y Felipe V acuerda con el regente de Francia un intercambio de reinas y acuerda el matrimonio de su hija de 4 años con el rey de Francia. Y entonces ella con 4 años pues se tiene que ir a Versalles para educarse allí y casarse. Y por cierto, se entrega a esta niña en la isla de los Faisanes, en Irún, para que vaya a Versalles. Bueno, en esa época, o sea, como el contrato matrimonial era un acuerdo entre dos partes, había un interés, ¿no?, interés social, interés económico. Y los grabados de la época reflejaban la importancia de tener un acuerdo cuanto antes, porque si el padre no tomaba la decisión, la hija se casaba, ¿no? Y esto podía ser un deshonor para el padre. Lo que sí se observa, esto depende también mucho de la condición social de la hija, porque mientras las hijas que son de clases sociales altas tienden a casarse muy jóvenes porque tienen una dote, tienen algo que ofrecer al otro matrimonio y hay intereses, las hijas que son de clases sociales más bajas, al no tener una dote, no tienen nada que ofrecer. Y muchas veces estas hijas no les queda otro remedio que ponerse a trabajar para conseguir una dote y luego poder trabajar. Entonces, las edades varían. Mientras en las clases sociales altas pues, era muy habitual casarse con 15 años, en las clases sociales más bajas ya la edad era 20-25. Bueno, este es un cuadro en el que se refleja el contrato matrimonial. Es el caso de una mujer que ella es hija de un comerciante rico y se casa con un aristócrata que no tiene dinero. Entonces, aquí hay un interés. Por una parte, la hija va a tener un título y por otra parte, el aristócrata va a tener dinero. Y los contratos matrimoniales eran así, funcionaban así. En el caso, por ejemplo, para citar un caso concreto de aquí, de la zona de Donosti, hablaré de Catalina de Rameri. Catalina de Rameri es una joven de 15 años. Ella es hija de Juan de Rameri, en esa época un comerciante muy conocido y muy respetado en Donosti, y él acuerda un matrimonio para su hija. Entonces, cuando ella cumple 15 años, firma un contrato matrimonial, ella no decide absolutamente nada y el padre le exige que se case con un comerciante irlandés. Y es un joven que era mayor que ella, pero que hacía negocios con el padre. Entonces, de esta forma, unían negocios con familia y era un interés pues, para el padre, más que para la hija, claro. Pero ocurría también que había hijas que no obedecían a sus padres. Y este es el caso de Ana de Lesseps.
Ana de Lesseps también es una joven donostiarra. Ella es hija también de un comerciante adinerado de Donosti, y se enamora de un holandés que se llama Abraham. Y como sabe que este joven holandés no es del agrado de su padre, pues se empiezan a ver a escondidas, porque era habitual que entre las parejas se vieran siempre en casa de él o en casa de ella, ¿no? Pero cuando la relación no era admitida en la familia, pues tenían que verse a escondidas. Y ellos se empiezan a citar en el castillo de Donosti. Y además empiezan a escribirse cartas entre ellos. Y esta es una carta que se conserva, que escribió Ana de Lesseps a Abraham, pues diciéndole lo mucho que... Es que no se lee muy bien porque está mal escaneada, ya lo siento, pero bueno, le dice lo mucho que le echa de menos, pues que quiere verse y que cuanto antes se vean, pues mejor, ¿no? Y que ella desea ser su esposa. Y se comprometen a casarse. Y ella, como sabe que su padre no va a aceptar ese matrimonio, huye y se escapa de la casa paternal. Y entonces se esconde en casa de unos amigos de Abraham. Y el padre, como ha desobedecido, su hija ha desobedecido y eso no se podía permitir, la denuncia a las autoridades eclesiásticas. Y las autoridades eclesiásticas obligan a Ana de Lesseps a volver a casa del padre. Y el padre, para demostrar que no era una persona honrada, empieza a cuestionar si era, como venía de Holanda, este joven empieza a cuestionar si era una persona católica, porque en Holanda había mucho protestante. Entonces, si era protestante ya no era una persona de honor para la familia. Y además cuestionaba también sus negocios, consideraba que no era un buen comerciante. Se realiza un pleito, ¿no?, para ver quién tiene razón, si es la hija, si es el padre. Finalmente la hija accede a las peticiones del padre, pero Abraham sigue en las suyas porque él quiere casarse con ella. Y asegura que han firmado lo que se denomina la fe de matrimonio. Y en esa época existía un documento que firmaban entre las parejas, que era la fe de casamiento. Esta fe de casamiento era un acuerdo entre la joven y el joven y se comprometían a casarse en un tiempo pues era una forma de legitimizar esa relación, ¿no? Y también era una forma de legitimizar las relaciones sexuales, porque si había un compromiso de matrimonio, no pasaba nada. Entonces era una forma de decir, bueno, pues podemos mantener relaciones sexuales porque luego en un futuro nos vamos a casar, ¿no? Y no pasa nada. Esta fe de casamiento, bueno, no se corresponde con el caso anterior, pero normalmente no son tan espectaculares ni tan bonitos, pues son mucho más sencillos. Simplemente aparecen el nombre de él y de ella y que se comprometen a casarse y nada más. Pero bueno, pues me pareció curioso que en la parte trasera del documento apareciera ese corazón con el nombre de ella. Muchas veces esta fe de casamiento, que era un documento oficial, o sea, no tenía ningún sello, pero se consideraba que era un documento válido, ¿no? Entonces, ocurría que había parejas que tenían ese documento, esa fe de casamiento, pero luego no llegaban a casarse. Entonces, el que incumplía ese compromiso podía denunciar a la otra parte, y era lo que ocurría. Entonces, bueno, denuncias hay muchísimas de este tipo, de parejas que pues llevan 5 años y de repente él le dice que no, o casos al contrario, casos en los que ella le dice que no a él y es él el que la denuncia. Pero también ha habido casos de engaño, ¿no?, de utilizar esa fe de casamiento como herramienta para asegurarse un matrimonio. Y ese es el caso de Ana María de Yarza. Ana María de Yarza es una joven que vive también, bueno, de Donosti, y ella trabaja como ama de llaves para un clérigo de Donosti. Pero, bueno, trabaja allí y vive en casa de otra mujer, de Úrsula. Era también muy habitual que las mujeres que trabajaban compartieran piso con otra mujer, porque así podían hacer frente al alquiler de la casa. Bueno, pues esta joven, Ana María, que vivía con Úrsula, pues solía a casa de Úrsula, bueno, la casa era de Úrsula y compartía, ¿no?, Ana María. Úrsula mantenía correspondencia con su familia, que era de Ordizia, ¿no?, de Villafranca, de Ordizia.
pero ella no sabía escribir y entonces tenía que contratar, que esto también era muy típico de la época, contrataba un escribiente. Y el escribiente era pues, la persona que se dedicaba a escribir las cartas que le redactaba la persona que no sabía escribir. Bueno, pues el escribiente iba todas las tardes a casa de Ana María y de Úrsula a escribir las cartas. Y Ana María se enamoró del escribiente. Y entonces pasó el tiempo, se hicieron amigos y Ana María de Yarza le dijo que se había enamorado de él y que quería casarse con él. Y él le dijo que no, que él tenía su carrera de escribiente y que además quería irse a América, que allí quería vivir y hacer fortuna. Y Ana María de Yarza pues, no se contentó con esa negativa y entonces acudió al tribunal eclesiástico para decir que ella tenía una fe de casamiento y que este hombre ahora le decía que no quería casarse con ella. Y no solo asegura tener una fe de casamiento, sino que dice que el joven escribiente le había redactado unos poemas de amor y presenta en el juicio, presenta esos poemas de amor que están escritos en euskera. Aquí aparecen en euskera en una columna y luego están traducidos al castellano. Y en el juicio, claro, tiene que ir el joven escribiente a demostrar que esto es verdad o que era mentira, ¿no? Y cuando acude, le dice que por supuesto que él no ha hecho ninguna fe de casamiento y que efectivamente estos poemas los había escrito él, pero que no los había creado él. Y entonces cuenta lo que pasó. Y dice que una tarde en la que fue a redactar las cartas, Ana María le pidió que escribiera, estaban hablando de unos poemas, de estos poemas, y entonces le pidió que hiciera una copia de esos poemas, y él pues le hizo la copia y se lo entregó. Y entonces ella utilizó esa copia para fingir que realmente estaba enamorado él de ella, ¿no? Bueno, se demostró que eran unos poemas muy populares que se cantaban en diferentes localidades de Guipúzcoa y bueno, pues las autoridades eclesiásticas le dijeron al escribiente que se podía ir tranquilamente. Después, ya dentro del mundo de la familia, cuando la mujer se casa, juega un nuevo rol que es el de la esposa. Y dentro de la esposa ella tenía que cumplir con varios requisitos, ¿no? Primero tenía que cumplir vida marital, ¿no? Tenía que convivir con su marido, tenía que mantener relaciones sexuales y además tener hijos. Esas eran sus obligaciones como esposa. Había matrimonios que estaban bien avenidos, que se llevaban bien, que llegaban a llevarse bien, pero también había matrimonios mal avenidos. ¿Y qué ocurría con esos matrimonios mal avenidos? ¿Qué posibilidades tenían las mujeres de mantener ese matrimonio o de salir de él, ¿no? Y por ilustrar esos casos de dos matrimonios mal avenidos, voy a hablar de María Antonia Arízaga y María Díaz Conorrieta. La transcripción de los apellidos está tal cual como está en las fuentes documentales. Por eso no aparecen cas, ni está como respetado la fuente documental. Bueno, pues María Antonia Arízaga es una mujer donostiarra. Ella se casa con un joven, también donostiarra, tienen un hijo. Y al cabo de 2 años de matrimonio, ella huye de la casa del marido y se refugia en casa de sus padres. Y él, como ha huido de la casa y tiene la obligación como mujer, como esposa, de cumplir con la vida marital, la denuncia a las autoridades eclesiásticas. Y las autoridades eclesiásticas la obligan a volver donde el marido. Y ella dice que ni hablar, que no quiere volver con su marido. Y entonces ella no tiene que alegar las razones por las que no quiere volver con su marido. Y dice que ha sufrido malos tratos, que además ha abusado de ella sexualmente y que no va a volver. Entonces tiene que demostrar que ha habido esos malos tratos y presenta una serie de testigos que lo confirman. Y entonces las autoridades eclesiásticas le conceden la separación y ella puede separarse. Otro caso de matrimonio mal avenido por otras causas era el de María Díaz Conorrieta. María Díaz Conorrieta también es una joven donostiarra que se casa con un joven y pasan 5 meses después del matrimonio y ella se presenta a las autoridades eclesiásticas para solicitar la separación. Y en este caso alega que su marido es impotente. Y entonces, al ser impotente, pues no puede tener hijos. Entonces, el matrimonio no tenía sentido.
Y las autoridades eclesiásticas, claro, tienen que demostrar que el marido era impotente. Y entonces, bueno, pues nombran una serie de médicos que le hacen un reconocimiento y los médicos dicen que efectivamente es impotente, pero que parece una impotencia esporádica. Y entonces le dicen que, bueno, que durante un año lleve un tratamiento y al cabo de ese año verán si la impotencia continúa o se ha curado. Y entonces pasa el año, vuelven a hacer la inspección y la situación es la misma. Con lo que ella dice que no, que ya está aquí, que ya no aguanta más. Pero él, que sí, que quiere seguir casado, pide a las autoridades eclesiásticas un año más, ¿no? Dice, por favor, concédanme un año más, que sigo con el tratamiento y a ver qué pasa en el siguiente año. Bueno, le conceden lo que solicita y pasa un año, él sigue con sus tratamientos, pasa, o sea, el segundo año y la situación no mejora. Así que finalmente las autoridades eclesiásticas le conceden la separación. Entonces, la separación era posible, pero siempre tenían que demostrar las causas, ¿no? Unas causas que estaban contempladas por las que se podía conceder la separación. Después de casarse, como esposa, tenía que cumplir su faceta de madre, ¿no? La maternidad. Aquí he puesto varios grabados, uno es una silla de parto de la época, es de 1704 me parece. Luego esta es una imagen de parto. El parto en aquella época es un acto colectivo en el que acuden pues, miembros de la familia, amigos, y es un acto festivo, ¿no? Y bueno, cuando el parto no podía ser natural, pues se recurría a la cirugía, a la cesárea. Y como madre, ella tenía que cuidar y alimentar a sus hijos. También se ve una diferencia dependiendo de la clase social de la mujer. Cuando la mujer pertenece a una clase social económica baja, media baja, suelen amamantar ellas mismas a sus hijos, mientras que las mujeres que vienen de familias o que son de familias sociales y económicas más altas, entregan, bueno, no es que entreguen, sino que dan el cuidado de sus hijos a nodrizas, ¿no? Y son las nodrizas las que amamantan a los hijos. En esa época existía una ley que, para bien y para mal, por la que las mujeres solteras, que había muchas, cuando tenían un hijo, pues la ley amparaba a estas mujeres y a los hijos que tenían. Entonces, obligaban a los padres de esas criaturas a pasarles una pensión. Tenían durante unos años, tenían que alimentar a esos hijos. Pero a veces, bueno, como es el caso de María Echeverría, las cosas se torcieron, ¿no? María Echeverría es una joven que ya nace en San Esteban, en Navarra, y con 20 años se va a trabajar a Pasajes. Y se pone a trabajar en el servicio doméstico de una casa de Pasajes. Y allí mantiene relaciones con el hijo de los dueños de la casa. Y fruto de esa relación se queda embarazada. Entonces, para esto era un deshonor para la familia. Y la familia decide que ella ya no puede seguir trabajando ahí y le piden que se vaya, ¿no? Pero le dan dinero para que pueda alimentar a su hijo y para que ella, bueno, pues, se pueda ir a vivir a Pasajes a una casa. Y al joven le ponen rumbo a Buenos Aires, ¿no? Para que se distancien entre ellos. Ella se va de la casa, se va a un piso, comparte piso con otra mujer en Pasajes, tiene a su hijo, pasan 3 años, ella empieza a trabajar como panadera y al cabo de 4 años el joven, el padre del niño, vuelve de Buenos Aires y va donde María Echeverría y reclama a su hijo. Ella le dice que ni hablar, que ella lo ha criado y que no le va a dar al hijo, pero él sigue reclamándola y como no se lo concede, acude al tribunal eclesiástico y como existía esa ley por la que obligaban que los hombres a partir de los 3 años tenían la obligación de educar y alimentar a sus hijos,
finalmente María Echeverría tiene la obligación de dar a su hijo al padre de la criatura. Luego también había madres bueno, mujeres que se quedaban embarazadas y que no deseaban ese embarazo. El aborto se practicaba aunque estaba prohibido. Y este es el caso de Luisa de Aguirre. Luisa de Aguirre es una mujer del Goibar. Ella bueno, pues tiene una relación con el médico del Goibar. Es una relación de años, pero que no estaba bien vista, no era oficial. Y ella se queda embarazada. Y entonces, bueno, pues lo hablan y entre ellos deciden no tener a ese niño. Y aprovechando que él era médico, le da pues, las hierbas que se daban en esa época para provocar el aborto. Y ella toma las hierbas y aborta. En este caso, Luisa de Aguirre, ella no tuvo ningún problema en decir públicamente que había abortado, ¿no? Y que el aborto se lo había provocado este médico. Y para eso, claro, en el siglo XVIII, en una sociedad en la que todo se hace, o sea, en secreto se hace de todo, pero en el momento que se hace público, ahí surgen los problemas. Y entonces esta mujer, cuando hizo público que había abortado, surgieron los problemas y el médico denunció a esta mujer no por el hecho de haber abortado, sino por el hecho de decir que había provocado un aborto. Entonces se hizo un juicio no para juzgar el aborto, sino para juzgar el deshonor que había cometido al hacerlo público. No se pudo demostrar que la mujer había abortado y el médico pues, quedó indemne y con el honor limpio. Después, bueno, había mujeres que se quedaban viudas, ¿no? Y como viudas también tenía que jugar un nuevo rol. Había viudas que se volvían a casar y otras viudas pues, que su situación económica no precisaba de nadie que le ayudara económicamente, ¿no? Entonces, bueno, se mantenían viudas. Pero si se mantenían viudas, tenían que guardar el rol de mujer honesta y no podía mantener relaciones públicamente. Y el caso de María Martín de Garro es una viuda de Irún. Ella, bueno, pues lleva unos años siendo viuda, tiene una serie de amigas y en cierto día tiene una discusión por una cuestión económica con una joven. Entonces, esta joven, que está muy enfadada por esa discusión que han tenido, estaban reunidas en una casa, en un piso en Irún. Entonces ella abre las ventanas de una habitación y grita públicamente en una de las calles principales de Irún, por donde circulaba bastante gente, grita que ha mantenido relaciones sexuales con María Martín de Garro. Esto, claro, a decirlo públicamente era un deshonor. Las relaciones entre mujeres existían, pero eran en secreto. Entonces, en el momento que se hace público, pues surgen los problemas. Y María Martín de Garro denunció a la joven, ¿no? Para decir que eso era mentira, que ella era una viuda honesta. Se celebra el juicio y la joven que había denunciado, ella sigue manteniendo que había tenido relaciones con María Martín de Garro y además especifica que esas relaciones, que María Martín de Garro se la había llevado a la cama y habían mantenido relaciones sexuales utilizando una pipa de fumar. En el juicio no se llegó a comprobar si habían mantenido relaciones o no y obligaron a la joven a desmentir lo que había dicho y le obligaron a decirlo públicamente, ¿no? Para que María Martín de Garro pudiera recuperar su honor. Y hemos salido ya del ámbito de la familia y entramos en el mundo laboral. La mujer también trabajaba, ¿no? Dependiendo mucho también de esa condición social de la que venía. Estos son varias ilustraciones del libro de la enciclopedia de Diderot y d'Alembert. En ellas se ve claramente cómo la mujer participa en los talleres. Bueno, vemos a la mujer trabajando en diferentes campos, en el mundo, pues, en el comercio marítimo, en el comercio local, en los talleres, por ejemplo, en el mundo de la costura, era un mundo muy relacionado con la mujer, pero también en el abastecimiento de los productos, ¿no? Para el pan, para el agua, para la leña. Por supuesto, como matronas
como maestras también las vemos. Bueno, estos son esos grabados que aparecen en la enciclopedia del siglo XVIII y aquí, por ejemplo, son mujeres que están haciendo botones. Aquí aparecen mujeres con hombres en el taller también haciendo, bueno, hilando. Otro donde también vemos a la mujer, en esa época se utilizaba el abanico, ¿no? Era un elemento muy generalizado. Y en el proceso de fabricación del abanico aparece la mujer también. Y, por supuesto, en la imprenta. La mujer también aparece en el proceso de fabricación del papel. Pero también aparece en el mundo de la medicina. Este es un grabado de 1704 y en el que aparecen diferentes ramas de la medicina y aparecen las mujeres, ¿no? Dieta, farmacia, y ahí el grabado son... Y por ilustrar este campo, este ámbito de actuación de la mujer en el mundo laboral, mencionaré a Catalina de Recalde y a María de Echeverría. María de Echeverría es la misma de la que he hablado antes, que cuando se fue a trabajar en el servicio doméstico, ¿no? Se quedó embarazada. Bueno, pues cuando se queda embarazada y tiene que salir de la casa donde trabajaba y se comparte piso con Catalina de Recalde. Y aquí las dos pues, se dedican a amasar pan y a venderlo. Ellas en ese momento, al principio, no tienen horno porque el proceso del pan es largo. O sea, desde que compras el trigo, amasas el pan, lo metes en el horno, ¿no? Y luego lo vendes. Pero muchas mujeres solo amasaban y vendían, no tenían horno. Entonces tenían que recurrir a otro horno, que solían tenerlo otras mujeres, y pagaban una cuota por utilizar ese horno, ¿no? Bueno, pues en un principio Catalina y María se dedican a amasar pan y van donde otras mujeres a cocer el pan, hasta que bueno, consiguen dinero para construir un horno y ya consiguen tener más ingresos, ¿no? No tienen que pagar la cuota por utilizar el horno. Pero, bueno, María Echeverría tiene a su hijo, siguen pasando los años y llega, bueno, 2 años, llega la invasión francesa en 1719. Y cuando los franceses llegan a Pasajes, toda la gente de Pasajes, todos los que tenían medios, se fueron de Pasajes, ¿no? Huyeron y pusieron todos sus bienes a recaudo. Estas 2 mujeres no tenían grandes medios, ni tenían las posibilidades de irse a otra localidad, con lo que se tuvieron que quedar. Y empezaron a surgir los problemas porque estamos en una situación de guerra y la comercialización de los productos pues, se ve mermada, ¿no? Y estas mujeres, como panaderas, pues ven cómo sus recursos se van mermando. Y entre ellas empiezan ya las discrepancias. Y esto también pues, era muy habitual, ¿no? Cuando las cosas funcionaban bien, pues como en un matrimonio todo va bien, pero cuando hay problemas económicos, pues surgen los problemas. Pero ellas siguen trabajando como panaderas. Vemos también mujeres en el comercio local. Este es el caso de Catalina Lasaga. Catalina Lasaga es una mujer endayesa, tiene su comercio, un comercio de telas en Hendaya, y lleva bueno, la contabilidad de su negocio. Ella regenta, ¿no? el comercio, ella vende telas a mujeres que de Irún y de Hondarribia. Vende las telas tanto para las mujeres que cosen ellas mismas como para las mujeres que hacen trajes para otras personas. Y he traído este ejemplo, es un fragmento del libro de contabilidad que tenía ella y que está escrito en euskera. Bueno, eman diot ni Catalina Lasaga, André María Barnetxeari, 85 reales. Bueno, y empieza a enumerar los tipos de telas que ha vendido y por las cantidades. Me parecía interesante ponerlo como libro de cuentas, ¿no? De un comercio que regenta a una mujer y que está escrita también en euskera. Pero también vemos a mujeres en el comercio marítimo. Es el caso de Ana María Fernández. Ella tiene un comercio, una tienda en Hondarribia y además se dedica al comercio marítimo. Y ella se dedica con otra mujer a encargarse, bueno, ella compra piedra
la embarca en naves que salen de pasajes y esos barcos van hasta Burdeos. En Burdeos se vende la piedra y entonces ingresa la mujer el dinero por la venta, ¿no? Y en esas transacciones de negocios, estas mujeres firmaban documentos, ¿no? Firmaban acuerdos entre ellas. Y este es un ejemplo de cómo, bueno, no era un documento oficial, ¿no?, con sellos, sino que lo firmaban entre ellas, y a eso se le daba importancia, ¿no? Tenía veracidad. Y aquí, bueno, pues explica que Ana María Fernández va a comprar esa piedra para transportarla a Burdeos, y a cambio le va a dar telas que tiene ella en su tienda y dinero. Solía ser también las transacciones de negocios entre estas mujeres, solía ser no solo de dinero, sino intercambio, ¿no?, de productos. Y por citar un ejemplo de una mujer que no tuvo familia y no tuvo tampoco acceso a ningún tipo de educación, hablaré de María Jesús del Juncal. María Jesús del Juncal es una niña que nada más nacer, ella nace en 1698 y la abandonan en Irún, nada más nacer. No se sabe si la abandonan en la iglesia porque era habitual, normalmente se abandonaba en la iglesia, ¿no? Y la iglesia se ocupaba de esos niños abandonados. Pero muchas veces también a los niños abandonados el ayuntamiento se encargaba de dárselos a familias. Entonces el ayuntamiento pagaba a la familia para que educara durante unos años a esos niños abandonados. En este caso se desconoce, ¿no?, cómo fueron los primeros años. Pero a la edad de 11 años, claro, son niños que no tienen familia y que se tienen que buscar rápidamente la vida. Y a la edad de 11 años ella tiene que irse de Irún y se va a Donosti a trabajar en el servicio doméstico. En esa época, claro, no tenían las facilidades que tenemos hoy en día, ¿no? Y para fregar los platos pues necesitabas cierta complexión, ¿no? Requería esfuerzo físico, y no solo para fregar los cacharros, ¿no?, sino también para lavar la ropa. Esas ropas que pesaban y una vez mojadas pesaban mucho más, ¿no? Y una niña de 11 años tenía que encargarse de hacer todo eso. Ella con 16 años regresa a Irún y sigue trabajando en el servicio doméstico. Cuando ella tiene 20 años, en 1719, llega la invasión francesa y ella, que se encuentra en Irún se asientan varios regimientos para defender Guipúzcoa y mantiene una relación con un alférez de un regimiento, ¿no?, de los que se instalan allí. Y fruto de esa relación tiene un hijo. El regimiento se va y viene otro regimiento. Entonces, al cabo de cierto tiempo, mantiene una nueva relación con otro miembro de un regimiento y se queda embarazada. Pero el regimiento se va, el padre también, y ella se queda con sus 2 hijos. Para la gente en ese momento, eso era como mantener relaciones esporádicas era un deshonor, ¿no? Entonces, las autoridades de Irún deciden denunciar a esta mujer junto con otras mujeres por considerar que estaban haciendo un acto deshonesto, y ella dice que ella es una mujer libre, que es verdad que ha tenido relaciones con 2 personas y que fruto de esas relaciones ha tenido 2 hijos, pero que así lo ha decidido ella, que esos hombres se han ido y que en ningún momento ella ha mostrado públicamente una relación con esos hombres, ¿no? Ella ha tenido los hijos y ya está. Pero las autoridades siguen considerando que es una actitud deshonesta y ella tiene que huir y se escapa a Navarra. Y allí pues está unos meses hasta que la situación se calma y vuelve a Irún. Ay, perdón, todavía no he terminado. Vuelve a Irún. Pasan los años y tiene una nueva relación con un mercader que también está de paso, y se queda embarazada de un tercer hijo. Tiene el hijo y de nuevo esta actitud pues, se considera deshonesta, y en este caso son las mujeres las que denuncian su actitud deshonesta. Y ella de nuevo reivindica que es una mujer libre, que ella vive de su trabajo, sigue manteniendo que ha tenido relaciones esporádicas, pero que en ningún momento se ha mostrado públicamente esas relaciones, con lo que no tiene nada de deshonor.
pero las autoridades la encarcelan. En esa época ese tipo de actitudes se castigaban con la expulsión, ¿no?, de la comunidad. Ella está encarcelada y tiene la suerte de que un hombre, un amigo suyo, acude donde ella y le propone casarse con ella. Ella accede y entonces en el momento en que se casan, a ella la liberan, porque ya ha pasado, ya no es una mujer deshonesta, sino que es esposa de, y entonces ya va a cumplir con su papel de esposa. Y la liberan y entonces todo lo anterior se olvida. Otro ámbito de actuación, dentro del mundo, hemos hablado del mundo laboral, es el mundo de la educación. En la educación siempre solemos, bueno, en el mundo de la educación habría que hablar, aunque esto requeriría un capítulo aparte, el mundo de, bueno, las religiosas, ¿no?, que a través de los conventos pues tuvieron un papel fundamental en la educación de las niñas, porque les enseñaban a leer, les enseñaban a escribir y además les enseñaban a un oficio, que era el de coser. Si era un oficio que se consideraba, como denominaban, el oficio que correspondía al sexo, a su sexo, pero cuando esas mujeres no tenían otras posibilidades sino otros medios, coser muchas veces les salvaba la vida, con lo que las religiosas enseñaban un oficio importante a las mujeres. Pero también existían otras mujeres que educaban y eran las mujeres de los maestros. Muchas veces, o sea, relacionamos el mundo de la escuela de esa época con la figura masculina, siempre el maestro de escuela. Pero existían, o sea, las mujeres de estos maestros se ocupaban de la educación de las niñas. Y este es el caso de una niña de Cegama. Ella, con 6 años, su padre le manda a una escuela en Cegama. Su padre no se puede ocupar de ella, porque bueno, va y viene, no tiene madre, y entonces bueno, pues la deja en esta escuela. Y ella acude junto con los niños y se forma aprende a leer, aprende a contar y aprende a escribir. Y después de esas horas junto con los niños, va donde la mujer del maestro para aprender a los oficios de la mujer, que se consideraban los oficios, se llamaban así, coser, hilar, hacer calceta. Y esta joven, bueno, pues aprendió a través de esta mujer y era algo muy característico también de la época. Otro ámbito de actuación es el de las mujeres en el gobierno. Y no me refiero al gobierno cuando las mujeres que gobiernan, no me refiero a las mujeres que gobiernan en los estados, ¿no?, a nivel político, sino a las mujeres que gobiernan a nivel de sus propiedades. Porque vemos a mujeres en esta época que son propietarias de ferrerías, de molinos, de navíos, de comercios, hemos visto. Y ellas tienen que gobernar sobre esos bienes, ¿no?, y luchar por los intereses de esos bienes y de esas propiedades. Las mujeres en esta época, para hacer cualquier acto judicial o para hacer cualquier venta, compra, necesitaban lo que se denominaba la licencia marital, que era el permiso del marido, ¿no? Pero también existía otro tipo de licencia. Cuando los maridos no estaban, o había mujeres solteras, había mujeres viudas, o los maridos habían ido, ellas también tenían que seguir actuando, ¿no?, y vendiendo, comprando o haciendo las actividades judiciales necesarias. Y entonces acudían a las autoridades y solicitaban lo que se llamaba la licencia judicial. Entonces demostraban que eran hijas de alguien o que su marido estaba fuera, presentaban una serie de testigos y la autoridad en ese momento les concedía la licencia, o sea, que tenían margen. O sea, no es que requería la licencia marital, sino que podían acceder a otro tipo de licencias, ¿no?, y podían actuar. En el ámbito de mujeres que gobiernan, vemos muy claro este gobierno sobre sus casas, cuando después de la invasión francesa de Hondarribia, cuando entran en Hondarribia, bueno, en 1721, las autoridades de Irún piden a la población que hagan un recuento de todos los bienes que se han visto perjudicados por los franceses, ¿no?, o que han perdido por los franceses. Y entonces son las mujeres las que hacen el memorial de todos los bienes que tienen en las casas y escriben todas las pérdidas y lo presentan a las autoridades. Entonces,
ahí se ve cómo son ellas las que controlan, las que gobiernan sobre tanto los bienes materiales que tienen dentro como lo que tienen fuera, ¿no? Las caserías en esa época, los caseríos, lo que tienen fuera de los caseríos. Y aquí aparece, bueno, por ejemplo, Catalina de Iriarte, y menciona de la Casa Solar de Zamora, desde 21 de abril de 19 en adelante, la llevaron los franceses lo siguiente. Y entonces empieza a enumerar camas, servilletas, camisas, etc. Pero en el siguiente memorial, aquí también vemos memorial de lo que he expedido yo, María Ángela Olaizola, en el bloqueo de 1719. Y empieza a enumerar caballos, lechones, maíz. Luego las mujeres también gobernaban sobre sus propias familias. Especialmente cuando los maridos no estaban, ellas tenían que encargarse del honor, sobre todo el honor de sus hijos y bueno, el honor de sus familias, de ellas mismas y de sus familias. Y por ilustrar un caso de honor, mencionaré el de Francisca Rosalía González. Ella tiene un hijo de 10 años y ellos viven en Pasajes, y un día estaban jugando, su hijo está jugando con otros niños en lo alto de una escalera, y en el juego uno de los niños cae rodando y se choca contra el suelo y sale vivo de esa caída, pero al cabo de 5 meses ese niño muere. Y entonces, fruto de las lesiones de esa caída. Entonces la madre del niño fallecido empieza a decir públicamente que uno de los niños que estaba ahí jugando ha sido el que le ha empujado de forma premeditada, ¿no? Que ha sido un asesino. Y entonces la madre del niño, Francisca Rosalía, que es el niño que dicen que es el asesino, considera esto un deshonor y no puede permitir que a su hijo de 10 años lo consideren un delincuente, ¿no? Un asesino. Y entonces denuncia a la madre del niño fallecido, y no se juzga no se ha denunciado el asesinato, sino que se denuncia es el deshonor que se consideraba, ¿no? Y bueno, no se consigue demostrar que el niño lo había tirado de forma premeditada, y el niño recupera su honor. Pero es la madre la que inicia ese juicio, ¿no? Ya por ir terminando, quería hablar también de las mujeres como protagonistas de los acontecimientos históricos, ¿no? Y especialmente del acontecimiento histórico del que estamos hablando, ¿no? De 1719. Y también, bueno, como víctimas y testigos de esos acontecimienos. Las mujeres las vemos participar en revueltas populares. Esto es una ilustración que se corresponde a una época, es del siglo XVIII, pero más tarde, desde la Revolución Francesa. Pero es un claro ejemplo de cómo las mujeres participan en esas revueltas, ¿no? Están ahí luchando por sus intereses. Y en el caso de Guipúzcoa vemos a mujeres en las revueltas también, concretamente en el año 1719, cuando la monarquía quiere hacer un cambio de situación de las aduanas, ¿no? Mueve las aduanas, estaban en el interior y las quiere trasladar a la costa. Pues se produce toda una serie de revueltas. Esas son unas revueltas que empiezan en Vizcaya y en Guipúzcoa tienen menos fuerza, pero también se producen. Y en Vergara se ven a mujeres luchando en esas revueltas populares, participando, ¿no? de las protestas, porque también son mujeres que se dedican a vender sus productos, los productos que hacen, y el cambiar de situación en las aduanas implicaba que esas mujeres también tuvieran que pagar más impuestos, y entonces se veía su economía perjudicada, con lo que pues tenía que salir a la calle a protestar. También, por supuesto, en un contexto bélico son víctimas, ¿no? Son víctimas ellas mismas, pero también porque ellas mueren, pero también porque mueren sus maridos, mueren sus hijos, sus padres, pero también pierden dote. En un bombardeo, este es el bombardeo de Hondarribia de 1719, en un bombardeo pierden casas, pierden bienes muebles, y cuando la dote de una mujer es tan importante, ¿no? Perder la dote pues, era un grave problema para la mujer. Pero también las vemos colaborando. En Hondarribia, por ejemplo, cuando se produce el bombardeo, un día una de las bombas cae sobre el almacén de la munición, y empieza a prender fuego el almacén de la munición. Entonces
son las mujeres, junto con los hombres, por supuesto, las que apagan, las que participan, ¿no?, para apagar ese incendio. Y recorren, pues van de un lado para el otro de Hondarribia, cogen agua de los pozos con cubos y llegan hasta donde estaba el almacén de la munición para apagar ese fuego. Y ya, por último, hablar también de las mujeres como testigos, ¿no?, testigos de esos acontecimientos históricos. Y testigos de excepción son las mujeres que regentaban las tabernas y las posadas. Este es el caso de Josefa, que ella es una mujer que tiene una taberna en Andoain. Y una noche de mayo de 1719, hay que contextualizar porque es importante el mes y el año, por supuesto. Bueno, pues en mayo de 1719 ya estaban los franceses, ya habían cruzado el Bidasoa, ¿no?, ya estaban acercándose, bueno, ya estaban bombardeando Hondarribia. Y bueno, pues una noche de mayo entran unos hombres en su taberna. Y estos hombres empiezan a tomar chiquitos, lo mencionan las fuentes documentales. Toman sus chiquitos y empiezan a ponerse contentos. Y uno de ellos se coloca una sartén, ¿no?, y empieza a tocar como si fuera un tambor. Y empiezan, pues, a alegrarse, a seguir bebiendo, hasta que la mujer de la taberna les dice que por favor salgan, que ya es tarde y que se tienen que ir. Y ellos, que ya estaban contentos con los chiquitos, pues en plan gamberrada, deciden salir por las calles de Andoain, por la calle principal de Andoain, fingiendo ser el ejército francés. Y otro de los hombres se coloca tras sartén y empieza a tocar también el tambor. Y uno de ellos tenía un fusil. Entonces salen como si fuera una compañía de soldados y empiezan a desfilar por la calle principal de Andoain, tocando el tambor, otro disparando y otros tocando las puertas de las casas. Claro, los vecinos de Andoain pensaban que estaba el ejército francés y nadie se atrevía a salir a las calles convencidos. Y no solo eso, sino que además, para fingir que realmente era el ejército francés, empezaron a hablar en francés, ¿no? Y bueno, recorrieron toda la calle principal de Andoain y se fueron. Ya se fueron a dormir la mona y al día siguiente las autoridades de Andoain dijeron que aquello no podía ser, ¿no?, que podía haber tenido consecuencias muy serias fingir que era el ejército francés que ya había llegado a Andoain, que la población a saber cómo podía haber actuado. La gente se quedó refugiada en sus casas, pero podía haber ocurrido cualquier cosa. Y entonces, bueno, pues detuvieron a estos hombres y se les castigó no como una gamberrada, sino como un acto, como un delito. Y esta mujer apareció como testigo de aquellos acontecimientos. Y bueno, ya con esto termino, que creo que me he alargado un poco más, ¿no? No sé. Ah, no, bueno, bien. Y bueno, espero que les haya gustado la mirada, ¿no?, que he intentado transmitir de las mujeres del siglo XVIII. Incidir en que había muchos tipos de mujeres que dependían muchísimo de su condición social y, bueno, que a pesar de estar subordinadas, pues utilizaban sus estrategias y tenían muchos ámbitos de actuación y que, bueno, pues que como testigos también son personas de gran interés para ver esa mirada que tenían las mujeres en esa época. Así que muchas gracias. Bueno, ahora, como es habitual, en el ciclo de conferencias que hemos coorganizado el Tercio Viejo de Sicilia y la Asociación de Historiadores de 5 Villas, va a haber un turno de preguntas, que supongo que ustedes tendrán alguna pregunta que hacer a la conferenciante y si no se basta ella, pues aquí están los refuerzos que vienen por el flanco izquierdo. Así que empezamos con este turno de preguntas. Si tienen alguna cuestión que hacer, realmente nos ha dado una visión muy amplia y muy profunda de lo que era la vida de la mujer en la época de la invasión de 1719, de la guerra de la Cuádruple Alianza en Guipúzcoa
que debemos acostumbrarnos a ver como uno de los frentes principales de aquella guerra. Siempre digo lo mismo, muchas veces hemos sido el escenario bélico principal, pero no terminamos de creernos pues, que la acción estaba aquí, ¿no? Siempre pensamos en Waterloo o en las Ardenas o el día de Normandía, y luego resulta que hemos tenido aquí pues, cosas de alto porte histórico y que estamos viendo pues, en esta visión poliédrica, ¿no? Por así decir, en la que se consideran todos los aspectos, y ahora se ha considerado el aspecto pues, de la mujer, que es testigo, víctima y protagonista de estos hechos. Así que si tienen más preguntas que hacer, desde luego podrían preguntar sobre muchas cosas y se podría seguir hablando sobre muchas cosas en estos minutos que tenemos de turno de preguntas. Así que adelante, que hay micrófono para quienes quieran preguntar. Con levantar la mano, vale. ¿Hay alguna pregunta? Cane. Aquí tenemos... Hola. Hola, muchas gracias. ¿Funciona? Sí. Ah, vale. En el siglo XVIII, en el País Vasco, había reconocido instituciones para enseñar a las mujeres. Los conventos funcionaban como lugares de formación de las mujeres. Y en el caso de Donosti, además de los conventos que ya existían aquí, había mujeres hijas de familiares, sobre todo de condición social, de comerciantes importantes que se iban a Bayona. Eso, pero, o sea, no había, Pero como institución... no había un colegio de finales, niñas, por ejemplo. Escuelas de niñas, había escuelas mixtas como la de Cegama. Ah, vale, había escuelas mixtas. Vale, Sí. vale. ¿Y en San Sebastián había alguna? Documentada, yo no he visto documentada, pero sí que existiría. En todas las localidades había escuelas, en todas. Luego o sea, que en esas localidades fueran todas las niñas ya es diferente. Pero mandaban, o sea, luego ya la educación dependía de cada familia. Era la familia la que mandaba a la niña si le interesaba. También había formaciones, por ejemplo, había niñas que en lugar de ir a esas escuelas las mandaban a casas, por ejemplo, de un sastre, donde aprendían el oficio, ¿no? No es como ahora, evidentemente. Apostillo a esto, que la pregunta que has hecho, Gonzalo, es interesante, ¿no? Como ven, es una de las muchas preguntas interesantes que se podrían hacer o de las cuestiones que se podrían plantear con respecto pues a esta visión poliédrica, que no solamente la cuestión de la poliorcética o de la política, como vimos la semana pasada en la sesión anterior con el comandante Segura, ¿no? O como vimos en la primera sesión, pues con la presencia del coronel alcalde y con la presencia del duque de Alba, descendiente del duque de Berwick, sino también pues la cuestión de las mujeres, o como la que veremos dentro de pocas semanas con Margarita Serna, catedrática de la Universidad de Cantabria, que nos va a hablar, como ya ha adelantado el sargento, de las cuestiones legales, la implicación de las cuestiones legales en la situación de los pescadores, de una de las principales industrias de Guipúzcoa en ese momento, que va a considerar pues, bueno, el impacto que tiene esa guerra sobre los acuerdos legales a nivel de derecho internacional que permitían las grandes pesquerías de Terranova o no las permitían, ¿no? No voy a adelantar más, pero bueno, apostillando a lo que ha dicho mi compañera Ana Aldós, hay un artículo publicado en Euskonews Media, que es la revista digital de Eusko Ikaskuntza, de la Sociedad de Estudios Vascos, en el que aparecía pues, uno de estos documentos curiosos de los muchos que ha mencionado Ana, ¿no? Y era el caso de perfectamente se podría haber situado en este catálogo que ella nos daba de situaciones, era el caso de un hombre que actuaba como maestro, es decir, como preceptor en casa, ¿no? Comentaba saber si había en San Sebastián. Probablemente en San Sebastián habría muchos preceptores. Este hombre era del interior de la provincia. Es bien cierto que el interior de la provincia quizás está más desarrollado a veces que el exterior, a pesar de que San Sebastián es una plaza comercial de primer orden y eso pues tiene sus implicaciones, ¿no? Estas relaciones con Bayona, con la ilustración, con la temprana ilustración francesa, pero el interior de la provincia, recordemos que es Vergara, donde aparece la Real Sociedad Vascongada de Amigos del País, las instituciones de primer orden de educación y antes de que aparezcan, o más o menos al mismo tiempo en el que aparecen estas grandes instituciones educativas y de formación profesional. No olvidemos también que la Real Sociedad Vascongada no solamente educa a la élite, sino que también educa al pueblo, a ese pueblo de la Ilustración que era todo para el pueblo, pero sin el pueblo también les educa lo que ya la llamaríamos formación profesional, ¿no? Pero antes de eso,
hay preceptores, y este artículo que comentaba, que pueden acceder a través de internet a él, a través del repositorio de la Sociedad de Estudios Vascos, contaba un caso pues bastante divertido, la verdad, desde nuestra perspectiva ya lejana en el tiempo, de un preceptor que enseñaba pues tanto a niños como a niñas, o ya no tan niños, ya más bien entrados en la adolescencia, pues una serie de diversas cuestiones, pues por ejemplo a leer y escribir, a tocar instrumentos musicales, etcétera, etcétera, ¿no? Que era un poco el programa de educación, pues el que mencionaba Swift, por ejemplo, ¿no? En los viajes de Gulliver, que sean mujeres de trato agradable, que sepan lo justo, tocar el clavicordio, coser, cosas de estas y demás. Ese era el plan. Nos puede parecer raro desde nuestra mentalidad, pero desde la suya era correcto. Y este hombre pues era digno pues de aparecer en una ópera de Mozart, ¿no? Porque se dedica a tratar de seducir a una de sus alumnas ya en edad de merecer, por así decir, es decir, ya tiene la chica en torno a unos 16, 17 años, ya es casadera, esa chica tiene una serie de bienes personales y el maestro lo que quiere es casarse con esta chica, hacer algo similar al caso que has explicado tú, ¿no? En el cual es a la inversa. En vez de ser ella la que trata de demostrar que ha habido una palabra de casamiento, es él, el maestro, el que trata, el preceptor, el que trata de demostrar que ha sido su propia alumna la que le ha dado palabra de casamiento. Y es muy curioso porque luego en el proceso aparecen los testimonios, aparece el testimonio de esta chica y da unas muestras de independencia de criterio verdaderamente divertidas, porque dice, yo no me quiero casar con ese hombre, lo primero porque es mayor que yo, lo segundo porque es mi profesor y además es de color musido, es decir, que tenía color mohoso el hombre, por lo que se ve, tenía un cutis de color verdoso, y dice, y es que además es el del color musido, así lo conocíamos, ¿no? Esto que los alumnos ponen motes a los profesores, pues ya en el siglo XVIII aquí en Guipúzcoa teníamos el caso de un preceptor al cual la propia alumna le había puesto de apodo el del color mohoso, ¿no? Y bueno, pues es un ejemplo de cómo había preceptores, en respuesta a tu pregunta, que los tenemos localizados y los tenemos publicados ya. Curiosamente también, como en el caso de Catarina de la Saga, que ya está publicado, publicamos el libro en 1998 con el Ayuntamiento de Hondarribia y bueno, en la publicación que se hace en este repositorio digital de Eusko Ikaskuntza aparecen parte de fragmentos de testimonios del documento, en el cual ella cuenta todas estas cosas y él cuenta su propia versión de los hechos, ¿no? Que es a más curiosa todavía. Y aparecen escritos en euskera. Parece ser que él decía que le había escrito ella, no solo que le había escrito, le había enseñado a escribir, sino que encima era bilingüe, un modelo de educación bastante avanzado, ¿no? Como bastante puesto al día. Les había enseñado a escribir en euskera y en castellano, y decía que ella le había escrito cartas de amor en euskera. Y aparecen las famosas cartas en euskera, que él parece ser que le había mandado también respuesta a esas cartas en euskera, escritas él también en euskera, la respuesta amorosa, y bueno, se forma un jaleo fenomenal, como digo, digno de una ópera bufa de la época, y al final, pues bueno, se queda compuesto y sin novia el preceptor, pero ahí estaba, ¿no? Ese era un tipo de preceptor y el resto, pues parece ser que no metieron suficiente ruido como para quedar reflejados en la documentación, pero a verlos, como las meigas gallegas, a verlos lo sabía, ¿no? Los preceptores estos. ¿Más preguntas o más cuestiones? Sí, yo tengo una. Sí, sí. Por orden jerárquico. Me he adelantado. Ha mencionado que en el asedio a Fuenterrabía las mujeres colaboraron en apagar el fuego de los polvorines. Sí. En el caso concreto del asedio a San Sebastián de 1719, Lo desconozco, no lo sé. ¿las mujeres podían tener algún papel concreto asignado para colaborar con las milicias forales y el regimiento de África en este caso? No lo sé. Yo lo desconozco. Pues vuelvo a apostillar. El papel de la mujer en esta época se ha hablado poco, quizás se ha adentrado más en la conferencia de Ana, esta magnífica conferencia que nos ha dado, en los aspectos sociológicos, ¿no? Vamos a decir, y económicos del papel de la mujer en aquella época. Hay un cambio drástico. Esto ya lo hablamos en la primera conferencia que tuvimos conjunta en el Museo de San Telmo, y luego también el comandante Segura en la siguiente sesión que hubo, que ya fue aquí en el Coldo Michelena, ya se habló del cambio tremendo que se produce en lo que es el arte de la guerra dieciochesco. Entre 1600 y 1648, la mujer, el futuro que le aguarda en caso de que una fortaleza como San Sebastián o como Hondarribia cayese,
era el de ser violada sistemáticamente, pues pongamos por 5, 10, 15 hombres. Imaginemos lo que supone eso, ¿no? La ordalía que supone para una persona. En aquella época creían en la vida posterior, pues imaginemos qué bagaje se llevaban para la vida posterior, ¿no? Una experiencia completamente traumática. Y después de sufrir la violación, probablemente había un 90% de posibilidades de ser asesinada allí mismo, pues por el último soldado que la hubiera poseído. Todo eso, como ya comentamos en la primera sesión, se va mitigando a partir del año 1648. Está el trauma colectivo que hay ante esos horrores de la guerra, que se va reduciendo casi pues, a una cuestión de tipo técnico, lo que es la guerra. Ya recordarán, por ejemplo, como explicaba el comandante Segura, que Vauban decía, en 48 días cae una plaza. Era casi prácticamente un problema de matemáticas. En ese problema de matemáticas entraban las tropas regladas, como es el caso del Regimiento África, el origen remoto del actual Tercio Viejo de Sicilia, a sus órdenes, el número 67, el Zamora, el León, el Flandes, que son las tropas de línea que están en combate en la zona de la frontera, y a la población civil se le dejaba de lado. A las milicias forales, evidentemente, se les exigía participar en esto. Ya comenté en algún otro turno de moderación que había distintos tipos de entusiasmo a la hora de participar en esto. Azpeitia, por ejemplo, volviendo otra vez un poco al interior de la provincia, tenía en línea, en el momento de la invasión, 400 hombres. Los inspectores militares que controlan el estado en el que están las tropas y el armamento, las tropas forales, comentan que son tropas excelentes, son civiles, armados, pero que conocen muy bien la instrucción, es decir, el disparo en línea, rodilla en tierra, etcétera, etcétera, todas las órdenes habituales en la infantería de línea de la época, ¿no? Y hay otros pues, que no muestran tanto entusiasmo. Estaba la cuestión de las aduanas, de 1718, por ejemplo, que había resentido muchísimo toda esta cuestión. Había algunos que no veían claro lo de luchar por la corona, porque parece ser que la corona les iba a quitar el privilegio de tener una zona franca aquí, ¿no? Hasta ahí se limita, digamos, la implicación de la población civil, según lo que sabemos por la documentación abundante que estamos poco a poco, gracias precisamente también a estas conferencias, sacando a la luz, ¿no? Como creo que bien ha demostrado Ana en el aspecto de la participación femenina. En las fuentes documentales, por lo menos las que yo he consultado, lo que sí que se ve son mujeres que acompañan mujeres que han conocido en un momento determinado a personas del regimiento, a soldados, y les acompañan. Hay el caso concreto de una mujer que se conoce al regimiento, me parece que es en Zaragoza, y cuando se trasladan, estas mujeres acompañan a los soldados, pero no tienen ninguna función específica dentro del regimiento. Es por la cuestión esta de que ya al estar controlado lo que es el daño que se va a causar a la población civil, la mujer ya no tiene interés en que la plaza no caiga. Si la plaza cae va a haber una capitulación, como hubo en el caso de Hondarribía y en el caso de San Sebastián, y por lo tanto ya no corre el riesgo de ser asaltada, etcétera, etcétera. De hecho, ya comenté en la primera conferencia que, bueno, que a los soldados que se les pillaba robando o atacando a la población civil se les pasaba por las armas normalmente. Entonces ya ha decaído, digamos, el entusiasmo bélico de la mujer que podíamos ver en 1638. Le iba la vida en ello. Mantener la cadencia de fuego de la artillería o de la mosquetería en el paño de murallas y baluartes de Hondarribí, pues era algo que les interesaba muchísimo. En 1719 no. Sí, por ejemplo, lo de hacer la cadena de cubos para apagar el incendio, ahí sí que les iba, porque de haber estallado el polvorín, que todavía se puede ver, está en el centro de Hondarribí, ahora creo que es una sala de exposiciones, me parece, algo así, pues vamos, podría haber explotado gran parte de la ciudad, haberse perdido las dotes, haberse perdido las casas, etcétera, etcétera. Y bueno, pues es un poco el papel, en teoría y en práctica prácticamente no creo, como bien has dicho, que encontremos ningún caso de mujer que tome las armas, como en el caso de 1738, para evitar lo que les esperaba. Eso ya ha desaparecido del horizonte en 1719, y la mayor parte de la documentación que hemos manejado yo creo que aparece eso precisamente, ¿no? Que no hay un pánico como el que podía haber en el siglo XVII, acabar pues en una situación pues realmente, ¿quién hubiera querido eso, ¿no? Por mucho que han variado nuestras mentalidades, la situación que pudiera haber vivido una mujer en la guerra de los 30 años pues no es plato de gusto precisamente, ¿no? Así que la documentación que manejamos no confirma de hecho eso, que la mujer se mantiene en un segundo plano. Eso sí, manteniendo con mucha mano férrea lo que es el control de las pérdidas y demás. Eso aparece constantemente. La mujer siempre está reclamando esto. Hay casos verdaderamente curiosos. ¿La otra pregunta? ¿Ya está? No se oye.
A ver, así. En el caso de la chica de Irún, esta cariñosa que tiene 2 hijos con 2 hombres diferentes y se refugia en Navarra, era porque, huyendo de la justicia de guipuzcoana, tenían dijéramos, una particularidad diferente en Navarra hacia Guipúzcoa, y si diera el mismo caso si se hubiera refugiado en Vizcaya o en Álava, al ser Guipúzcoa una provincia independiente de las otras. No, se refugia en Navarra sobre todo por la proximidad de Irún. Sí, pero también es cierto que en Guipúzcoa, podía haber ido a Álava, pero en Guipúzcoa se escapa del corregimiento, o sea, del corregidor. Y Navarra no tiene autoridad. Entonces, Navarra estaba al lado. Entonces, sí, lo entiendo perfectamente. Pero escapa de la autoridad que de se podía Guipúzcoa. haber refugiado en Álava o en Vizcaya, Sí. el caso era el mismo. O sea, eran completamente independientes esas provincias de unas de otras. Independientes del todo no, pero sí cada una tenía su provincia, y como provincia actuaban la autoridad civil. Independencia en esas leyes. Independencia como tal, no. No, tenían tratados de extradición, lo que llamamos ahora tratados de extradición. ¿Y Navarra con Navarra no? Sí. De hecho, ahí incluso está publicado por un catedrático de la Universidad del País Vasco, Joseba Guerrezcuánaga. Yo trabajé en su día con Joseba, y de los múltiples trabajos que ha hecho. En este yo no participé porque ya se publicó antes de que yo colaborase con ese departamento de la universidad. Pero bueno, están ahí disponibles, creo que en el Coldo Michelena hay copia, y es las conferencias. Es decir, las autoridades forales alavesas, vizcaínas, guipuzcoanas y navarras se reunían en una serie de conferencias cada X tiempo y trataban asuntos de interés de las 4. Al ser las 4 regímenes forales, como bien dices, independientes uno del otro, pero hermanados en cierto aspecto, ¿no? Luego también dependía mucho del delito. En este caso era un delito menor. O sea, y referente a la aduana estaba en el Ebro, marcaba la demarcación, o cada provincia tenía su aduana correspondiente, porque hemos conocido los arbitrios provinciales hasta los años 40, 50, y había fielatos en todos los puertos que yo conozco de Guipúzcoa, más allá de Lizarza, en Eibar, arriba de Arrasate, no me acuerdo el nombre del puerto, en Echegárate había árbitros provinciales, con lo cual pagaba peaje aunque vinieran de Vizcaya, de Álava o de Navarra o de cualquier otro punto del país. ¿La aduana dónde estaba entonces? ¿En el Ebro o tenían aduana cada una de las provincias? en diferentes localidades dentro de las provincias había diferentes aduanas. No, dentro de las provincias no, en la Muga. Eran las de puertos secos, se llamaba de puerto seco. Sí, lo que está a punto de variar en 1718 es que va al puerto húmedo, es decir, a la zona costera. Eso lo he entendido perfectamente, pero mi pregunta es si la aduana estaba en el Ebro, de Navarra y de las provincias vascongadas hacia aquí, o cada provincia tenía sus propias aduanas. Tenían una línea de demarcación, pero siempre en el interior de la provincia. El problema llega cuando se quiere transponer en 1718, que de ahí viene la pérdida de entusiasmo de determinadas milicias por participar en la guerra. Trasladar lo que dejaba, es decir, toda la zona costera de Vizcaya y Guipúzcoa sobre todo, era zona franca por el acuerdo foral con la corona. Entonces, en 1718 la centralización borbónica lo que dice, no, es la pelea con la que seguimos hoy día. El concierto económico es el enésimo episodio de esa disputa entre la centralización y la descentralización, o una serie de privilegios que permiten tener una economía diferente, que eso es una zona de excepción todavía el País Vasco con respecto a estas cuestiones. En el 18 lo que quieren es transponer desde los puertos secos del interior que tiene cada una de estas provincias a los puertos costeros, y ahí se monta un sigrán importante, como dicen los catalanes. Hay un caso curioso, por cierto, de otra mujer que era Magdalena de Veracoechea y Cuéllar. Esta mujer, el marido muere en 1717, era también de aquí, de San Sebastián, él, y era funcionario del Consejo de Guerra. Y en 1717, antes de irse a Madrid, a la coronada corte, Villa y Corte de Madrid, dice él, el hombre firma un testamento, hace un testamento a favor de la mujer y deja a la mujer
el juzgado de las aduanas. Es decir, este era un funcionario de aquí, era un hombre de aquí, de San Sebastián, que recibe la prebenda de llevar el tema del contrabando, el juzgado del contrabando, precisamente para controlar toda esta cuestión, todos estos flujos. En 1717, 1718 viene la problemática, y en 1719 ella, cuando ya están las tropas cruzando el Bidasoa, etcétera, etcétera, y ya están dispuestas a poner asedio tanto a San Sebastián como a Fuenterrabía, reclama al alcalde de San Sebastián, a Juan de Ipinza, que abra el testamento y que lo haga valer. Bueno, ilustra muy bien lo que es la consideración que tiene la mujer en aquella época. Un funcionario de lo que era el Ministerio de Guerra en aquella época, el Consejo de Guerra, Donostiarra, deja arreglado todo para que ella controle el puesto que le correspondía a él en caso de que muriese. Muere, ella lo reclama, y el único matiz es que no puede ejercer directamente la función, sino que debe haber un administrador masculino controlado por ella que ejerza de cara al público. Pero legalmente le corresponde el control de ese polémico asunto que es el contrabando. Que bueno, eso ya sería otra conferencia, lo de hablar del contrabando, el tabaco, las plantaciones ilegales de tabaco, si estaban en la costa, si estaban en el interior, si se pagaba derecho o no derecho, como digo, pues... O sea cada año creo que hay 2 o 3 congresos, me parece, que organiza el IVAP relativos al tema de la cuestión del concierto económico, de los orígenes del concierto económico, las conferencias entre las 4 provincias forales, bueno, lo dicho. O sea que cada provincia tenía su propia aduana, dijéramos. Por así decir, sí. Exacto. Sí. Vale, muchas gracias. Bueno, Álava tenía Vitoria, Vizcaya, Orduña. Enhorabuena por la conferencia. La verdad que ha sido refrescante, incluso un regalo y un privilegio poder escuchar poner nombre y apellido a tantos casos que pueden ser un ejemplo de lo que había en aquel momento, en esta fecha, en esta efeméride. Me ha quedado una duda. ¿Qué consecuencias legales llega a tener esa fe que se firma de futuro matrimonio cuando se rompe ese acuerdo? ¿Qué pasa realmente con las personas? ¿Se va a buscar al interesado que no cumple con el matrimonio y se lo obliga a casarse? Sí. ¿O hay alguna especie de, Se les obliga a de casarse. acuerdo entre ellos, pero con una autoridad superior de por medio? La autoridad eclesiástica obliga a la pareja a casarse. Luego a veces llegan a un acuerdo y no se casan, ¿no? Las familias establecen un acuerdo. Otras veces, o sea, la mayoría de las veces se tienen que casar. Y hay casos de parejas que se casan por obligación, ¿no? Porque tienen que mantener esa fe de casamiento, y mujeres que tienen que, bueno, una vez casadas, pues tienen que huir de ese matrimonio. Y hay bastantes casos de esos. Pero sí, les obligaban. Las cuestiones... Hola. Oye, Sí. solamente quería hacer una pequeña aportación, no es una pregunta, si me lo permitís, respecto al papel de la mujer baserritarra en Donosti, es decir, de los caseríos de los alrededores de nuestra ciudad. Hay una crónica muy interesante que seguro que la conocéis porque es bastante conocida, del presbítero Joaquín de Ordóñez, a mitades finales ya del siglo XVIII. Se ve que este hombre, al venir de fuera, él venía de Castilla, le chocan ciertas costumbres que había aquí. Él está como presbítero en las parroquias unidas de San Sebastián. Entonces destaca las cosas que le llamaban más la atención. Así como hablaba de las mujeres de San Sebastián muy bien vestidas, habla de las petimetras, que me está recordando el grabado que tienes detrás, vestidas como unas señoras a la moda francesa, pero habla sobre todo de la mujer baserritarra y siempre destaca lo mismo y lo repite varias veces a lo largo de su librito, que es que venían descalzas de pie y pierna, subiendo y bajando montes y peñas, y llegaban en un momento desde Hernani, desde los alrededores, llegaban a Donosti, y al llegar a un sitio determinado se ponían medias y zapatos, y con los fardos, que dice el peso que llevaban y era verdaderamente enorme, entraban por la puerta de tierra y recorrían su camino hacia el mercado, que era nuestra Plaza de la Constitución, en verdadera formación que llamaban la atención por cómo llegaban. Ellas eran las que, además de realizar la venta de los productos que traían del caserío,
que al marcharse recogían la ropa que les traían de las casas del interior del San Sebastián amurallado, por supuesto, que es el que había, y las llevaban también en fardos sobre las cabezas con la misma dignidad y rapidez, y las llevaban a lavar a los caseríos, donde tenían arroyos, fuentes, lavaderos y sitio para tenderlas, para secar al sol, y volvían a llevarlas limpias pues a los 2 o 3 días de la semana. Estas mujeres, por lo tanto, además de traer a vender los productos y a realizar ese intercambio, también realizaban una aportación económica a la economía familiar. Destacar ese papel de estas mujeres. Solamente era eso. Y en el mundo, en las localidades de la costa, esa descripción es muy parecida también para las mujeres que se dedican a vender pescado y hacen exactamente lo mismo. De hecho, debían llegar hasta Tolosa a llevar el pescado, donde San Sebastián a llevar el pescado a Tolosa, y les llegaba fresco y rapidísimamente, porque dice que por esos atajos que llegaban por los montes, siempre descalzas, como decía, de pie y pierna, llegaban en un santiamén y realizaban esa venta. La primera que llegaba además se llevaba lo mejor, vamos a decir, y entonces corrían por llegar hasta allí. Unas mujeres verdaderamente fuertes y briosas. Hay más cuestiones. Gracias, Lola, por la aportación, interesante. Había una palabra para eso, lo de vestirse. Había incluso casas y se llamaban Hantzi Etxeak. Y de hecho me comentaba otra Lola Valverde, que fue mi directora de tesis, en los años 50 del siglo pasado, es decir, hace nada, que todavía existía la costumbre de cuando bajaban los baserritarras a la plaza, a la calle, como lo llaman ellos, a la calle, al casco urbano, o bien tenían una roca especial cada uno para guardar los zapatos y demás, y todo lo que era la ropa silvestre, por así decir, la del mundo rural, la cambiaban en ese momento, ocultaban, digamos, la ropa de casero, de baserritarra, y se ponían la ropa para bajar a la calle, por así decir, ¿no? Yo pienso que les debe resultar bastante curioso todavía a los del mundo rural que haya determinadas fechas en Bilbao y en San Sebastián en el que la gente de la ciudad se empeña en vestirse de caseros con el empeño que tienen ellos en no vestirse de caseros, ¿no? Pero bueno, eso ya son cosas del folclore, de la etnografía y demás. Pero sí, existía la Hantzi Etxeak para cuando venían. Ordóñez también lo comenta. Y eso es propio de la cultura de la representación, que hay estudios muy buenos de Daniel Roche, por ejemplo, de Roger Chartier, los historiadores franceses siempre dando lecciones en este aspecto, buenas lecciones que comentan, bueno, pues que era una sociedad muy teatral, era una sociedad que se basaba mucho en la representación y que incluso el campesino, y más en estas zonas donde todos tenían categoría de hidalgo, cuando bajaba a la calle, al mundo urbano, tenía que demostrar que era hidalgo, ¿no? Y cuenta el caso de cómo se vestían con casaca, muchos de ellos bajaban con el espadín, que era el símbolo de la nobleza, incluso espadines muy buenos que tenían el puño repujado en plata, ¿no? Bueno, ese era aquel curioso mundo del siglo XVIII vasco, ¿no? Que poco a poco lo vamos descubriendo gracias a estas conferencias. Y bueno, pues nada más, otra postilla más. No sé, ¿más preguntas o más cuestiones hay? Por Pues aquí, adelante. hola. Enhorabuena a la mujer, no me acuerdo de tu nombre, perdona. Ana, A Ana, por la investigación que has hecho. gracias. Creo que está bastante completa del papel de la mujer en aquel momento, además en un momento, por lo que explica el compañero, tan controvertido, ¿no? Con tanta controversia por los límites, la frontera, la aduana y cosas así que han explicado ahora con más detenimiento, pero sí que quiero preguntarte en concreto del papel de la mujer, que es un poco el tema que a mí me ha traído a venir aquí a escucharte. Si es que no has encontrado o si crees que se podrían encontrar, o si has encontrado y puedes contar algo también, por supuesto, del papel en el sentido, está claro que es muy amplio y todo, por muchos lados se intentaba mejorar la situación de la mujer, creo y espero, pero me pregunto si además de esa unión de las mujeres por estar en las revoluciones, por estar en los modos de producción para ganarse la vida en primer momento y también porque, jolín, pues estar tirada en la calle a esperar lo que llega tampoco que sea lo que a todas les gusta, ¿no? ¿Hay información al respecto de ese tipo de lucha de la mujer en el siglo XVIII por mejorar la condición de otras mujeres que no tienen opción de alzar la voz o no tienen la opción de acudir a... Comentabas que las mujeres de comerciantes o las hijas de comerciantes muy importantes tenían la opción de ir a estudiar a escuelas más importantes.
de ir Pero a luego conventos esas a mujeres Bayona. se unían en otros movimientos o ayudaban a otras mujeres. ¿Hay información al respecto o esto también está...? No, de todas formas sí que hay un cambio, o sea, no existían colectivos que formaran a mujeres para trabajar, o sea, para sacarlas de una situación crítica. Sí que hay una diferencia a partir de la segunda mitad del siglo XVIII, ya yo me he centrado sobre todo en la primera mitad del siglo XVIII, pero es precisamente a finales del XVIII, con todos los cambios que se producen con la Ilustración, ahí se habla muchísimo de educación, ¿no? Y hay cambios importantes en el mundo de la educación, tanto de los niños como de las niñas. Pero no existe un colectivo, como podríamos ver hoy en día, ¿no? que intentan sacar de la calle a las niñas. Entonces, de forma o a las colectiva, las mujeres. mujeres tampoco podían ser reconocidas. Está muy claro que las mujeres eran reconocidas por parte del hombre que las acompañaba por ser padre, marido, hermano, empleador, el cura de la congregación o así. Ellas En mismas esa se reconocían época, como mujeres. Pero también. ni siquiera como grupo, porque actualmente, jolín, pues una mujer sola sí que es verdad que es difícil que se la reconozca, En es esta una época trayectoria muy las larga. mujeres son muy solidarias entre ellas, Sí, bueno, sobre todo cuando pero están en eso no es situaciones reconocimiento. críticas, hay una gran solidaridad entre ellas. Pero Y son dos conceptos entre muy ellas, o sea, diferentes, a la nivel solidaridad. entre 2, 4 mujeres, ¿no? De hecho, por ejemplo, se ve que muchas mujeres que están solas viven compartiendo piso, ¿no? Es una forma de solidaridad y se ayudan entre ellas, pero a nivel colectivo yo desde luego no he recogido nada en las fuentes documentales. Digo que también hay un cambio a partir del siglo, a finales del XVIII, y bueno, ya es otro mundo. Sí. Eso No, sí, habla. es, como bien dice Ana, es la segunda mitad del siglo XVIII, es la Ilustración y las consecuencias de la Ilustración las que traen ese cambio de paradigma, por así decir. Durante la primera mitad del siglo XVIII y sobre todo en este caso que nos ocupa 1719, es difícil encontrar esto que tú dices. Y de hecho, bueno, también hay que advertir que no hemos profundizado en la historia todo lo que habría que haber profundizado. Hay cientos y cientos de documentos inéditos, hay cantidad de situaciones que se nos pueden escapar y bueno, pero en conjunto más o menos ya vamos marcando un poco lo que es los contornos del asunto, ¿no? Cada documento te puede dar una visión completamente distinta. Hay un caso, por ejemplo, yo recuerdo, mientras hacía mi tesis, que en principio no iba a ser sobre el tema de la mujer, pero teníamos seminarios dedicados al tema de la historia de las mujeres. Y recuerdo que recopilé muchos casos, por ejemplo, de Hondarribia, ¿no? Y había casos incluso después de la Revolución Francesa en el cual la mujer era remitida a una casa de corrección. Eso sí que se hacía con las mujeres. En el caso de que estuviesen atentando, digamos, contra las normas establecidas, se les remitía a casas de corrección. La Galera de Zaragoza, en este caso, allí se les ponía a trabajar, haciendo cestos muchas veces, lo que ahora se llamaría terapia ocupativa, porque era una mezcla de manicomio, de cárcel y de institución carcelaria, ¿no? Y hay un caso de una mujer de Hondarribia muy, muy fornida, que tenía un marido que era oficial de la Marina Mercante, se llevaban fatal y él la denuncia a ella por malos tratos físicos, es decir, decía que era ella la que le pegaba y bueno, al final se acaba montando un lío tremendo. Ahí en ese tipo de casos se acaba notando que ya ha llegado la Revolución Francesa y empiezan a aparecer mujeres que nos falta todavía quizás profundizar en ese tema aquí. Las célebres ya se han conocido gracias a que bueno, la Revolución Francesa pues es el gran impacto, la gran explosión histórica, ¿no? Y tenemos a Madame de Durán, por ejemplo. Más cerca de nosotros sí que tenemos elementos de los cuales tirar. Está el caso de Teresa Cabarrús, que ya hemos hablado muchas veces de ella. Teresa es descendiente de una familia de comerciantes bayoneses que, por el tema de los pactos de familia, una vez que se restablece, con ese cambio de princesas del que hablaba Ana, de la pequeña princesa española que es enviada con 4 años a Versalles a casarse con Luis XV y de la señorita de Orleans que viene a casarse aquí con Luis I, el breve rey Luis I,
cuando se restablece esa buena sintonía entre España y Francia, entre las dos ramas de la corona Borbón, empieza a haber pues una serie de intercambios muy fluidos, ¿no? Y de hecho el padre de Teresa Cabarrús es uno de los fundadores del Banco de España. Pasa de Bayona a traficar en una de las principales plazas comerciales de ese momento, que es Valencia. De Valencia pasa a Madrid. Teresa nace en Carabanchel, pero sigue manteniendo la relación con la familia de aquí. Su tío es médico y cirujano en el puerto de Pasajes y ella pues está constantemente, digamos, fluyendo entre las dos fronteras, ¿no? Teresa mantiene una relación con promesa de matrimonio, pero sin matrimonio, con Tallien, con el ciudadano Tallien, que es uno de los principales oradores de la Asamblea Legislativa Francesa, de la revolucionaria. Y fíjate lo que son las cosas. Ella es, Madame Tallien, en realidad Teresa Cabarrús, la que galvaniza a Tallien para que tenga el valor suficiente para enfrentarse con Robespierre. La realidad es que Robespierre tenía acoquinados, vamos a decir así, a toda la asamblea. Todo el mundo temía ser guillotinado al día siguiente. Teresa está en la cárcel con una tal Rosa de Beauharnais, que luego va a ser más conocida como Josefina Bonaparte. Son las dos muy amigas, muy solidarias, por cierto. Se apoyan mucho, ahí sí que se ve ya otra conciencia femenina. Y le manda una carta con un puñal a Tallien desde la cárcel. No sé cómo consiguió el puñal en la cárcel. En fin, las instituciones penitenciarias en la época revolucionaria francesa debían andar fatal. El caso es que le llega la carta, así se cuenta la historia, desde 1792 en adelante, desde la reacción termidoriana. Y le dice en esa carta, brevísima, le dice mañana, le dice en francés, ella claro hablaba castellano y francés y le escribe en francés a él, y le dice mañana voy a morir por culpa de estar enamorada de un cobarde. Eso galvaniza a Tallien, se sube al estrado. Si buscas imágenes de Tallien en esto le verás, aparecen muchos grabados del siglo XVIII llevándose la mano al pecho y con un puñal en la mano. Entonces, pues bueno, es Teresa Cabarrús y otras dos mujeres, entre ellas la futura Josefina Bonaparte, las que son conocidas como las Gracias de Termidor. La sociedad francesa, que ya ha pasado por el trauma de la Revolución, reconoce a estas mujeres el papel que tienen, la importancia que tienen en acabar con el periodo del terror y dar lugar a una república moderada que no va a volver la monarquía, que es lo que temían todos, pero que no va a ser el baño de sangre que han mantenido los jacobinos hasta ese momento. Ese es un poco el ejemplo. Ahí tenemos una mujer vasca, vasco-francesa en este caso, que es Teresa Cabarrús, pues que bueno, que te puede dar un poco la medida de cómo las cosas evolucionan en la segunda mitad del 18. Gracias por la lección de historia, todos estos datos me vienen genial, pero sí que he pedido el micrófono porque me parece súper importante en este momento, en respuesta a lo que dices, recordar que más allá del uso de la figura femenina como figura en revoluciones que, bueno, que son con marcadas consecuencias traumáticas, con cantidad de muertos, etcétera, y cárcel, un montón de cosas que así, yo no iba por ese lado, aunque bueno, agradezco que nombres a esas mujeres que fueron símbolo de guerra. Yo no iba por ese lado, lo siento, pero sí que quiero recordar que se está olvidando también ahora el papel de la mujer en general, en todos los ámbitos de la sociedad. Y me parece que al hablar así como hablas del pasado, es como recordar ese antiguo uso de la figura femenina como responsable de esas atrocidades. Perdona, pero es la sensación que a mí me ha dado. Y quería responderte porque realmente creo que no estás haciendo justicia a la realidad actual de la mujer y de la lucha que se hace por tantas mujeres, porque yo estoy hablando de los derechos de la mujer en general, no de una mujer simbólica que representa una guerra. Bueno, yo creo que con la conferencia eso se trataba, ¿no? De hablar de la mujer, no solo de, o sea, el concepto que se tenía de mujer, o que se tiene de mujer, ¿no? Sino cambiar ese concepto. Y la idea de la conferencia era ese, ¿no? Hablar de los diferentes ámbitos y no enfocar solo a la mujer en el mundo del hogar. Desde luego es un ámbito, desde el punto de vista histórico... No estoy malinterpretando, creo, las palabras del señor cuando habla del siglo XVIII. Quiero decir que yo no estoy en ese punto cuando estoy hablando en respuesta a él. No. A ver, yo te explico. Yo estoy hablando de los derechos de las mujeres y no creo que ser símbolo de una guerra sea un derecho, perdóneme, no estoy para nada de acuerdo. Pero quizás es que no has percibido lo que estaba tratando de explicar.
Teresa Cabarrús no es el símbolo, ¿no? Se puede utilizar en un momento dado por la sociedad francesa de aquella época. Yo me limito a levantar acta de lo que hacían en aquella época. Ella no es símbolo de ninguna atrocidad, sino de todo lo contrario, de haber acabado con el terror jacobino. Eso por un lado. Por otro lado, he explicado este caso porque es una mujer vasco-francesa, de Bayona, de origen bayonés, y es cercana a nosotros. Y en la línea de lo que preguntabas, la ponía sobre la palestra Teresa Cabarrús porque fue una mujer con una influencia política tremenda. Hablaba también de Madame de Durán. Tú hablas del tema de los derechos. En ningún caso, ninguno de los historiadores que estamos aquí en o vamos a estar, ni de los historiadores ni de las historiadoras, estamos para denegar ninguna parte del pasado, sino todo lo contrario. Yo creo que Ana ha demostrado, pues, con una profundidad tremenda, ella como historiadora, pues hasta dónde se puede llegar poco a poco a averiguar lo que era la situación de la mujer en aquella época. He hablado de Madame de Durán. En la época revolucionaria francesa, te ponía de ejemplo el caso de Teresa Cabarrús para que vieras a qué punto llegaba la influencia social y política de esas mujeres ya en ese momento. Y él ha aludido por lo dicho, porque tiene unos vínculos bien conocidos con el País Vasco. Y no ha hablado tanto de Madame de Durán. Madame de Durán es una de las primeras mujeres políticas, es coetánea, es contemporánea de Teresa Cabarrús o de Rosa de Beauharnais o de Fanny de Beauharnais, que es también una mujer muy influyente en el París revolucionario, y ella es de las primeras que, aprovechando la oleada revolucionaria, dice, si hay derechos para el ciudadano, que los haya también para la ciudadana. Nadie lo está negando. Y ya ves que si es necesario que te expliquemos el papel de Madame de Durán, te lo explicamos. Bueno. Sí, no, me parece bien que lo hagas notar, pero es que, claro, ese es un problema político actual, no un problema del gabinete de la historia. Desde el gabinete de la historia hacemos historia total. Es la hora. Es la hora. Eso... No, nosotros no los ocultamos. Vamos al archivo y sacamos lo que hay. Eso... Ya, pero eso... No podemos escribir la historia al gusto de la actualidad. Es una época diferente. Bueno. Bueno.